Dos guardias la agarraron de los brazos delante de todos. Los presentes guardaron un tenso silencio, como si no supieran cómo reaccionar ante semejante escena. Se oían susurros entre las filas, pero nadie se atrevió a levantarse y detener a los guardias. La parte delantera de la sala estaba iluminada por focos brillantes y en las filas traseras unas siluetas acechaban intentando descifrar lo que sucedía. La mujer negra vestía una sencilla chaqueta de estilo militar y sus zapatos parecían estar lejos de ser nuevos. Llevaba el cabello recogido con cuidado, como si se preparara para un largo viaje. Por lo general, no se usa un atuendo así en salones ceremoniales, donde todo respira alto estatus y orden oficial. Pero se mantuvo erguida, sin oponer resistencia a las manos del desconocido. Su mirada era serena, firme y silenciosa. Los guardias no fueron groseros, pero actuaron con decisión. Ya la habían conducido hacia adelante, obligándola a abandonar el espacio donde se esperaba un evento importante. Delante, cerca del gran escenario, se sentaban personas respetables. Algunas se giraron, pero guardaron silencio. Tres invitados silenciosos al fondo de la sala intercambiaron miradas furtivas, pero aún no intentaron intervenir. La mujer no pronunció palabra alguna, ni un reproche ni una excusa. Su calma contrastaba aterradoramente con el nerviosismo de los espectadores. Solo las raras exclamaciones de los espectadores se convertían en susurros. ¿Quién es? ¿Por qué la sacan? ¿Hay alguna razón para hacer esto? Pero no hubo respuestas y los guardias continuaron con su trabajo. Uno de ellos le apretó la mano izquierda con más fuerza, temiendo que se soltara. Pero la mujer permaneció impasible. Parecía esperar un encuentro con el destino sin el menor temor. Su mirada se dirigía a la distancia. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de un hombre de los tres que estaban al final del pasillo. Pero no hubo gestos. Los que estaban sentados cerca no vieron nada especial en ello. Pero ese breve encuentro de miradas tenía un significado oculto. El aire estaba impregnado de resentimiento y desconcierto. Nadie dio un paso al frente, nadie exigió explicaciones, porque todos asumían que si los guardias actuaban así, debía haber alguna razón. La mujer comprendió que la mayoría de los invitados no querían involucrarse en una situación conflictiva, y por lo tanto preferían apartar la mirada. Pero faltaban exactamente 60 segundos para que aparecieran quienes no necesitaban pedir permiso para intervenir. Su silencio hablaría más fuerte que cualquier discurso. Al acercarse los guardias a una de las puertas laterales, un tenso silencio se apoderó de la sala. Solo los susurros de los espectadores, preguntándose qué sucedería a continuación, rompieron el silencio. Ninguno de los oficiales interrumpió la ceremonia ni preguntó a los guardias el motivo de su insistencia. Parecía que los presentes o bien no querían llamar la atención o bien creían que todo transcurría con normalidad. Los invitados no deseados eran escoltados para no perturbar la ceremonia. En el rincón más alejado, donde tres hombres permanecían sentados en silencio entre las sombras, se produjo un ligero movimiento. Uno se inclinó lentamente, apoyó una mano en el hombro de su vecino y permanecieron en silencio. Pero en cuanto se enderezaron, alguien del público giró la cabeza hacia otro lado, distraído por un suave crujido. Los dos caminaron tranquilamente por la fila, intentando no despertar temores ni preguntas, pero su postura segura los delataba como personas acostumbradas a la acción. La mujer, mientras tanto, miraba fijamente al frente. Pronunció solo 2 palabras en voz baja, dirigidas al guardia más cercano, no. Esta breve frase podía interpretarse con ambigüedad. No debería continuar la violencia, no debería ofenderse. Pero el guardia la ignoró con un gesto, como si solo hubiera oído un sonido vacío. Casi habían llegado a la puerta cuando 3 personas se detuvieron a pocos metros detrás de ellos. Uno de ellos levantó la mano izquierda un instante. La mujer, aunque estaba de espaldas, de alguna manera sintió el movimiento. Los guardias estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos como para darse la vuelta. Parecía que solo faltaba un instante para que los demás se interesaran por la situación.
Pero en ese preciso instante, las puertas del pasillo se abrieron de par en par. 4 hombres más aparecieron en la puerta, entrando rápida y silenciosamente. No gritaron, ni hicieron gestos repentinos. Sus rostros estaban serios. Algunos se giraron y exhalaron sorprendidos, pero no dijeron ni una palabra. Todo sucedió en silencio, como una maniobra de combate bien ensayada. Los guardias los vieron, pero no les dieron mucha importancia al principio. Otros visitantes, pensaron. Sin embargo, cuando avanzaron 2 pasos seguros, creando un semicírculo entre la multitud y la mujer, quedó claro que no eran simples espectadores. Un silencio aún más profundo reinó en la sala. Después de que los recién llegados entraran sigilosamente al pasillo, uno de los guardias se giró, presintiendo que algo andaba mal. Vio que ambas puertas ya se habían cerrado y que los 4 formaban un semicírculo, como si bloquearan una posible ruta de escape. Sus rostros estaban tranquilos, pero su mirada denotaba determinación. «Déjenos pasar», dijo brevemente uno de los recién llegados, dirigiéndose a los guardias. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, sin amenaza, pero transmitían un poder del que carecían quienes se basaban en documentos oficiales e insignias. Los guardias se quedaron momentáneamente desconcertados. No estaban acostumbrados a que alguien interfiriera con tanta seguridad en un proceso que se consideraba de su responsabilidad directa. Pero estas personas claramente no eran transeúntes al azar. En lugar de discutir, los guardias instintivamente bajaron un poco el ritmo. Después de todo, la mayoría de quienes mantenían el orden entendían la diferencia entre un intruso menor y personas claramente entrenadas. La mujer que era conducida a la salida seguía sin oponer resistencia. Giró lentamente la cabeza y miró a quienes habían aparecido inesperadamente para protegerla. Su mirada permaneció serena, como si estuviera evaluando algo por sí misma. Uno de los hombres que había llegado asintió levemente, como confirmando que todo marchaba según el plan previamente acordado. Al oír el murmullo de voces y ver el ambiente tenso, el público empezó a preocuparse. Algunos salieron corriendo de sus asientos, preguntándose si se desataba algún escándalo. Al fin y al cabo, se suponía que allí se celebraría una recepción ceremonial, donde se esperaban largos discursos y la entrega de premios o reconocimientos. De repente, todo esto se vio interrumpido por la aparición de un incomprensible desapego. «Aquí no hay lugar para forasteros», intentó uno de los guardias salvar las apariencias. «Por favor, despejen la habitación», pero sus palabras perdieron fuerza en un instante. Detrás de los 4 que habían intervenido, varias personas más se alinearon en ambos pasillos del escenario. Los 3 que originalmente estaban sentados al final de la fila se unieron a ellos desde el otro flanco. Ahora, la esposa de uno de los guardias, que había estado sentada al fondo, agarraba nerviosamente su bolso, y otros espectadores notaron que nadie intentaba gritar ni amenazar. Todo ocurría en absoluto silencio, lo que desprendía una vaga sensación de poder. La mujer de la chaqueta militar no había dicho ni una palabra en todo el tiempo. Simplemente dio un paso cauteloso hacia adelante, liberándose de las manos de los guardias. No la habían sujetado a la fuerza, confundidos por la maniobra coordinada de quienes claramente habían venido solo por ella. El tenso silencio se prolongó un instante más. Los guardias sintieron seriamente que la situación había excedido su autoridad habitual. Ahora era necesario pedir refuerzos o negociar de alguna manera con los que habían aparecido. Sin embargo, por su aspecto tranquilo, se podía concluir que pedir refuerzos no resolvería nada. Estas personas estaban claramente preparadas para cualquier imprevisto. «Les pido a todos que mantengan la calma», dijo en voz baja uno de los que habían llegado, alto, majestuoso, con el porte de un hombre que sabía de primera mano lo que era la disciplina. El público notó que su mirada estaba fija en la mujer que estaba a punto de ser escoltada. La mantuvo fija en ella, como si se dirigiera específicamente a ella y no a los demás. La mujer asintió levemente en respuesta, como para confirmar: «Todo está bajo control».
Una creciente sensación de inquietud se apoderó de la sala. Uno de los funcionarios de la primera fila se inclinó hacia adelante, levantándose de su asiento y acercándose a un colega para escuchar o susurrar algo. Dos personas importantes se detuvieron en el pasillo lateral, reticentes a abandonar el evento, pero también reacias a permanecer en medio de un acontecimiento inesperado. Tras unos breves segundos, uno de los guardias finalmente alzó la radio, con la intención de transmitir una señal para pedir refuerzos, pero dudó, al parecer consciente de que sin argumentos sólidos no recibiría un apoyo formidable de sus superiores. Quizás temía que llegara una fuerza superior y en lugar de una solución rápida, todo se complicara aún más. Muchos en la sala ya habían adivinado que no se trataba de una simple pelea, sino de algo más. «Si hay un guardia de mayor rango que se acerque», dijo en voz baja un hombre alto entre los recién llegados. No queríamos perturbar la celebración, pero no podemos permitir que se trate injustamente a quienes están bajo nuestra protección. Se escuchó una tos insegura como respuesta. Entonces, el jefe del servicio de seguridad local, un hombre con traje formal, salió de detrás del escenario y se acercó con vacilación. Era educado, pero algo tenso. Se ajustó la corbata, miró a quienes esperaban en el escenario y solo entonces dijo: «Amigos, vemos una intrusión inesperada. Les pido que se presenten y expliquen por qué obstruyen el trabajo de los oficiales encargados de mantener el orden. Si tienen poderes especiales, demuéstrenlo, pero les ruego que no perturben la armonía pública. Hoy tenemos un evento importante». Los que entraron en la sala no protestaron en voz alta. Uno de ellos sacó un papel doblado de su bolsillo interior, que, sin embargo, no abrió para que todos lo vieran. Se limitó a decir en voz baja: «No hay ningún conflicto público aquí. Solo queremos sacar a una persona que no es bienvenida. Nada de acciones agresivas, solo una salida discreta. Espero que entiendas que no queremos problemas ni crear un escándalo». En ese momento, la mujer dio un paso al frente. Los rostros de sus compañeros permanecieron serenos, pero el que habló inclinó levemente la cabeza, indicando que le cedía el paso. «No se preocupen», dijo en voz baja, dirigiéndose al jefe de seguridad más que a los demás. «Solo quiero irme de aquí sin problemas. No hay alarmas, no hay necesidad de avisar a nadie». De repente, algunos de los invitados, sentados en las primeras filas, notaron un pequeño objeto en sus manos, doblado y casi invisible. Parecía un trozo de tela gruesa, tal vez un parche o un trozo de tela con un emblema. La mujer lo aferró con fuerza como para protegerlo, pero no lo mostró al público, solo lo apretó contra el cuerpo de su chaqueta. La pausa se prolongó un instante más y el jefe de seguridad, tras dudar, asintió. Le costaba decidirse a dejar pasar la situación, pero aún le costaba más imaginar qué sucedería si les ordenaba que se aferraran al invitado, rodeado de gente tranquila y profesional. Finalmente, el jefe de seguridad, tras una rápida mirada a sus subordinados, les indicó que se alejaran. Los guardias, que recientemente habían sujetado las manos de la mujer negra, retrocedieron un paso. Algunos del público suspiraron aliviados, pues nadie quería presenciar una confrontación abierta. Todo parecía extraño, pero la tensión parecía estar disminuyendo poco a poco. Los 4 que habían aparecido primero en el horizonte ahora se situaban ligeramente detrás de la mujer, como formando una sólida línea de defensa. Los 3 que habían estado sentados en las últimas filas se acercaron, manteniéndose ligeramente a un lado. Uno de ellos, un hombre alto con un corte de pelo corto y cuidado, observaba atentamente a la heroína, esperando sus instrucciones. La gente en la sala empezó a susurrar con más frecuencia y en voz alta. Muchos se preguntaban: ¿por qué se reunió tanta gente para verla? ¿Qué tiene de especial? Mientras tanto, otros invitados intentaban descifrar qué pasaría con la celebración oficial, que al parecer ya no podía continuar como antes. En el escenario, varios organizadores y ponentes esperaban expectantes. Era evidente que no estaban preparados para una situación en la que su evento se viera interrumpido
por un conflicto incomprensible. El detalle más interesante fue que la propia mujer no mostró indignación, alegría ni indignación. Parecía que su comportamiento estaba dictado por una convicción interna de que el camino que había elegido era el correcto. Irradiaba tal calma que incluso el jefe de seguridad, que había decidido no forzar la situación, percibió que algo iba más allá de las ideas habituales. «Si no tiene más preguntas, estoy lista para irme», dijo con calma, girando ligeramente la cabeza hacia su jefe. «No necesito quedarme aquí». El hombre de traje miró a quienes parecían estar a cargo de la ceremonia. Sin embargo, no mostraron el menor interés en retener a la invitada. Al parecer, nadie iba a devolverla a su lugar. De repente, un anciano sentado cerca del pasillo se levantó y preguntó en voz baja: «Disculpe, quizás nos estamos equivocando. ¿Quién es ella? Quizás tenga derecho a estar aquí con todos los demás». Esta pregunta sonó tan simple y sincera que varios presentes la escucharon a la vez. Sin embargo, ninguno de los representantes oficiales quiso responder con detalle. Uno de ellos simplemente extendió las manos con aire de culpabilidad, como si las órdenes no vinieran de él. El momento de revelar la identidad de la mujer nunca llegó. Mientras tanto, parecía prepararse para salir de la habitación. Sus compañeros se adelantaron ligeramente, cubriendo cualquier posible aproximación de los guardias. Pero todo estaba en silencio y sin ataques dramáticos. Incluso el público dudaba si insistir en una explicación o ceder el paso a los misteriosos defensores. «No se preocupen», dijo uno de los hombres en voz baja, dirigiéndose a los presentes. «No habrá violencia». Y avanzaron lentamente hacia la salida. El pasillo se abrió, cediendo el paso, y en esta danza circular de rostros humanos se percibía la confusión. Algunos agitaban las manos, intentando preguntar algo con cautela, pero nadie formulaba una pregunta clara. Poco a poco, la claridad de la situación se volvió cada vez más borrosa. El protagonista no dijo ni una palabra más, solo miró brevemente al hombre que estaba en el centro del grupo y asintió levemente. Esta escena suele quedar grabada en la memoria del espectador durante mucho tiempo. Una mujer con chaqueta militar se aleja tranquilamente, rodeada de un grupo de personas que actúan con la velocidad del rayo y sin gritar. Parecía como si hubieran coordinado sus acciones con un solo pensamiento, sin necesidad de consejo externo. Al acercarse a la salida, los guardias comenzaron a hablar en voz baja. Algunos pidieron instrucciones sobre qué hacer, pero las autoridades no pudieron dar una respuesta clara. Quienes habían ido a buscar a la mujer se comportaron con tanta calma que nadie se atrevió a interferir con ellos ni a exigirles sus documentos. Además, no hubo ninguna acusación directa contra ella. Lo único que intentaron reprocharle fue que no estaba en la lista de invitados y que supuestamente no debía estar aquí. Los guardias sabían que acababan de usar la fuerza contra esta visitante, pero no tenían una razón clara para continuar. La multitud se apartó silenciosamente para dejar pasar al grupo. Algunos observaron el rostro de la mujer buscando señales de miedo o ira, pero solo vieron una calma confiada. Ya en la misma puerta, uno de los recién llegados, un hombre corpulento y de rostro severo, miró hacia el pasillo por un instante. Quizás buscaba a alguien que se dispusiera a detenerlos, pero nadie dio un paso al frente. La multitud, como despertada por la repentina comprensión de algún significado oculto, comenzó a murmurar más bajo que antes. Solo de vez en cuando alguien susurraba furtivamente: «¿Cómo ha pasado esto? ¿Quiénes son?». Quedaban muchas preguntas, pero la gente no sabía a quién preguntarles. La mujer se detuvo un instante. Su rostro permaneció casi impasible, pero sus ojos aún delataban su tensión interior. Probablemente bullía en su interior un torrente de sentimientos que no quería ni podía expresar. Solo un breve movimiento de labios, como si intentara decir algo, y luego silencio de nuevo. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Todo salió bien, dijo en voz baja el que caminaba a su derecha. Nadie salió lastimado y todo gracias a tu tranquilidad. Ella asintió con la mano aún aferrada al trozo de tela doblado.
parecía más que un simple símbolo, pues contenía un fragmento de su historia, una historia que la mayoría de los presentes desconocían. Entonces, las puertas se abrieron de par en par y el grupo salió con calma. Casi todo el público los observaba, paralizado como a través de las ventanas de un teatro cuando los actores se retiran silenciosamente tras bambalinas. Pero la vida no es un escenario en el sentido literal y había acontecimientos no representados que debían seguir desarrollándose. Afuera, bajo el cielo y en la penumbra del bullicio vespertino, tal vez se estaba gestando un nuevo capítulo de esta extraña historia. En cuanto las puertas se cerraron tras ellos, uno de los desconocidos recibió una señal silenciosa. Rápidamente sacó un pequeño receptor o algo similar de su bolsillo interior. Al parecer, su equipo debía llegar al punto de encuentro para escoltar a la mujer a una zona más segura. Nadie habló en voz alta. Todas estas personas se comunicaban con gestos, breves asentimientos y frases apenas audibles. Doblaron la esquina y desaparecieron en la penumbra de la gran fachada. Ni siquiera se oía el menor ruido de los transeúntes. La vida urbana seguía su curso, pues solo se veía a unas pocas personas que salían del edificio y desaparecían rápidamente de la vista. Para un observador externo, esto no parecía una gran sorpresa. «Ahora tenemos que irnos de aquí», dijo uno de los que acompañaban a la mujer. «El coche nos espera en la entrada trasera». Otro, también de pelo corto, aclaró el detalle. «Tenemos la siguiente ruta. ¿La conoces o prefieres otro camino?» La mujer respiró hondo. «No hay diferencia. Lo principal es evitar la curiosidad excesiva», añadió en voz baja. Uno de los escoltas asintió y el grupo avanzó por la acera, intentando mantenerse alejado de las coloridas fachadas de las tiendas y de los lugares por donde pudieran estar merodeando los guardias de seguridad. Aunque no había peligro inmediato, parecía que querían garantizar la máxima privacidad y la ausencia de testigos innecesarios. Caminaron rápidamente durante un rato. Finalmente, tras pasar varias escaleras de servicio, llegaron a un pequeño aparcamiento junto a un pasaje lateral cerrado. Había un coche discreto esperando allí. Tenía las ventanas cerradas por dentro con cortinas y el motor rugía de vez en cuando, como si se dispusiera a partir en cualquier momento. Uno de los escoltas abrió la puerta trasera. La mujer se detuvo y miró hacia atrás, como para comprobar si lo seguían, pero la ciudad permanecía gris e indiferente. «Siéntate», dijo en voz baja el que estaba junto a la puerta. «Los demás llegarán pronto». Se sentó en silencio. Al poco rato, un hombre alto de mirada severa se sentó a su lado y luego dos más se unieron. Los demás ocuparon los asientos delanteros. El coche arrancó casi en silencio y solo entonces la mujer se relajó un poco, cerrando los ojos. «¿Estás bien?», preguntó el mismo compañero que caminaba con ella en la puerta. «Todo bien», fue la respuesta corta. El respaldo llegó a tiempo. «No podría ser de otra manera», intervino otro. El coche salió lentamente del aparcamiento y se incorporó al tráfico. Ninguno de los pasajeros habló de lo ocurrido en el vestíbulo. Parecía que lo entendían todo sin aclaraciones. La mujer solo echó un vistazo rápido por la ventanilla, observando a los transeúntes pasar rápidamente. Había una mezcla de alivio y tristeza no disimulada en su mirada. Esperaba unas circunstancias completamente distintas, pero esta vez todo se redujo a una simple expulsión. Pasaron varios minutos en completo silencio. Entonces, uno de los que iban en el asiento delantero se giró y preguntó en voz baja: «¿Quieres contarnos por qué viniste allí en primer lugar? Te habríamos escoltado de inmediato y evitado cualquier enfrentamiento. ¿O preferías hacerlo solo?». La mujer apartó la mirada de la ventana y respondió sin ningún desafío en su voz: «Pensaba pasarme solo para conseguir una firma relacionada con mi excompañero. Necesitaba un documento oficial y no le permitieron realizar el trámite a distancia. Esperaba que no pasara nada raro durante la visita, pero me equivoqué.
Al parecer, no les gusta la presencia de desconocidos cuyos nombres no están en la lista. Los interlocutores asintieron comprensivos. Todos sabían que, a pesar de sus méritos previos, no le gustaba hacer público su anterior cargo. Quizás su orgullo le impedía pedir un pase y privilegios que sin duda podría haber utilizado en otras circunstancias. Que sepas, dijo el que estaba sentado a su lado, en lugares como este no se andan con rodeos. Están dispuestos a usar la fuerza si alguien no puede presentar documentos comprensibles, sobre todo si lleva una chaqueta militar y no cumple con los estándares de los comités de admisión. Los interlocutores volvieron a guardar silencio. Era evidente que la mujer prefería la privacidad y no iba a detallar por qué había elegido ese momento para la visita. Pero era evidente, se había topado con una burocracia que dificultaba que la gente comprendiera quién había acudido a ellos y quién estaba detrás de tantas vidas salvadas. Tras unas cuadras, el coche dio una ligera sacudida al pisar un bache y giró hacia un callejón estrecho, normalmente poco transitado. El paisaje que se veía tras las ventanas cambió. En lugar de edificios altos, había casas bajas, tiendas antiguas y calles casi desiertas. «Pararemos aquí», dijo el conductor, mirándose por el retrovisor. «Hay más gente esperándonos. Seguiremos juntos. Necesitamos acordar un plan». La mujer negra asintió. Al parecer, este lugar servía de punto de encuentro temporal para el grupo. El coche aminoró la marcha suavemente hasta detenerse en un edificio discreto. Había 2 coches más aparcados junto a él. Un par de hombres ya habían bajado de uno de ellos. Le resultaron familiares. Al verla, hicieron una reverencia respetuosa. Parecía casi el saludo de un guerrero, pero no había nada brusco. La mujer salió del coche y se aferró a su chaqueta por unos instantes. Tenía el pelo un poco despeinado, pero la impresión general de su apariencia seguía siendo la misma, sobria, lista para afrontar los retos y sin ninguna arrogancia ostentosa. La gente a su alrededor estaba unida y en silencio, como si se hubieran acostumbrado hace mucho tiempo a las batallas o a los entrenamientos, donde no hacían falta palabras innecesarias, unas miradas rápidas, gestos, y todo se aclaraba como en un entorno familiar. Alguien comprobaba el perímetro para asegurarse de que nadie la hubiera seguido. Otros permanecían cerca, intercambiando breves comentarios. Los sonidos de la calle se fundían con el silencio de la estrecha manzana. La mujer miró a uno de sus compañeros, quien sacó una radio y dijo algo en voz baja, probablemente indicando a los demás que el objetivo había sido retirado sano y salvo de la zona de peligro. Aunque no parecía haber peligro inmediato, lo más probable era que un conflicto potencial derivara en una detención con un desenlace impredecible. Pero ahora todos se sentían relativamente seguros. «Tengo algo que decir», dijo finalmente la mujer, mientras todos la rodeaban. «Gracias por no dejarme. Sé que siempre estás lista, pero no pensé que tendría que interferir así». Alguien en la sala asintió. Otro, que parecía ser el mayor, levantó la mano pidiendo silencio. Respondió con tono sereno. «Sabes, no podíamos hacer otra cosa. Nuestro deber es proteger a quienes una vez nos abrieron el camino. Pero te confieso, hace mucho que no sabemos de ti. No estamos en absoluto en contra de tu estilo de vida independiente. Simplemente nos mantenemos en contacto si nos necesitas». Ella dejó escapar una breve sonrisa, un poco triste. «Sí, prefiero no mezclar el pasado con el presente. Pero hay circunstancias que cambian los planes. Hoy es exactamente lo que pasó». Recordando la tela doblada que tenía en las manos, uno de los luchadores preguntó en voz baja, «¿Has estado guardando este cartel de unidad, verdad?» Algo así como un símbolo de reconocimiento y unidad. «Recordamos como dijiste, si alguna vez necesitas mi ayuda, ahí estaré. Pero ahora resulta que necesitas ayuda. Y eso está bien». La mujer respiró hondo. Sí, este parche era un símbolo de su servicio compartido, un lugar donde habían recibido un entrenamiento increíblemente difícil. Allí no solo les había enseñado tácticas de supervivencia, sino que también había salvado a más de uno durante una operación de emergencia. Después de eso,
Cada uno tomó su camino y por acuerdo, si alguien se metía en problemas, sus compañeros averiguarían rápidamente su ubicación y aparecerían justo cuando más se les necesitara. Solo quería terminar con las formalidades hoy, admitió. No pretendía causar ningún problema, pero las cosas salieron mal, y si no hubiera sido por ti, me habrían arrestado para que me identificaran y no quería volver a estar bajo escrutinio. La escucharon sin interrumpir, con comprensión. En su grupo, el respeto por ella no era un sentimiento pasajero, sino algo profundamente arraigado en cada uno, ya fuera un recuerdo de su pasado común o un sincero reconocimiento de sus méritos. Todos sabían cuánto le debían. Pasaron los minutos. El silencio se hizo cada vez más profundo, sin que nadie se apresurara con palabras innecesarias. Pronto, alguien sacó una silla plegable y silenciosamente invitó a la mujer a sentarse, pues parecía cansada. Ella le dio las gracias, pero no se sentó de inmediato, como si no se atreviera a mostrar debilidad. «Dime, ¿qué te pasa ahora? ¿Cómo va la vida?», preguntó un luchador bajo y fuerte. «Hace mucho que no oímos tu voz». Por unos instantes, algo parecido a la melancolía brilló en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. Su voz sonó serena. «Vivo lejos de las grandes ciudades. Intento pasar lo menos posible en el ojo público. Me siento más tranquila cuando nadie me nota». Antes no terminó, pero sus ojos decían algo indescriptible. Demasiado quedaba entre bastidores. Su entrenamiento conjunto, la práctica de combate, la capacidad de actuar en situaciones críticas. Largos meses de supervivencia en las condiciones más difíciles, donde se gana el reconocimiento mutuo. Hizo una pausa y luego continuó. Elegí un camino modesto. Ayudo a la gente en un lugar pequeño, con mis actividades de mentoría. Enseño a jóvenes, pero sin grandes nombres, sin privilegios innecesarios. No necesito atención, ¿entiendes? Alguien de su círculo asintió, comprendiendo. Siempre había sido una persona que trabajaba en la sombra sin exigir medallas ni honores. Por eso hoy nadie debería saber quién era en el pasado. Pero a veces las circunstancias son diferentes. ¿Qué pasa con esos papeles que viniste a buscar?, preguntó uno de los chicos, quitándose la chaqueta y echándosela al hombro. Se refieren a la asistencia médica para un oficial con quien una vez realicé un entrenamiento de operaciones de rescate. Actualmente está enfermo, pero le resulta difícil demostrar su servicio anterior. Era necesario visar algunos documentos para que recibiera la asistencia a la que tenía derecho. Esperaba resolverlo todo pacíficamente, sin trámites ostentosos. Pero resultó diferente. Un sentimiento de empatía invadió a todo el grupo. Nadie hizo preguntas indiscretas. Todos comprendían que este tipo de problemas entre los veteranos no son infrecuentes y que a menudo es necesario superar las barreras burocráticas. Por orgullo, no quiso usar sus contactos directamente, así que intentó realizar el trámite por su cuenta, como una persona normal. «Es razonable, pero el mundo estaba dispuesto a expulsarte», dijo uno de los combatientes, poniéndole la mano en el hombro. «Estamos aquí y creo que podemos lograr que se tome la decisión correcta». La gente reunida en el callejón notó que otro coche había aparecido en el fondo de la manzana, avanzando lentamente hacia ellos. El conductor detuvo el coche cerca y bajaron 3 personas. Parecían tan serenos y taciturnos como los demás. Uno de ellos sostenía una carpeta con papeles en la mano. Al verla, la mujer entrecerró los ojos en señal de gratitud. Al parecer, se referían a los mismos documentos que la habían hecho entrar al edificio sin escolta. «Aquí tiene», dijo el hombre de la carpeta, entregándosela. «Tiene todo lo que necesita para firmar. Intentaremos conseguir los sellos necesarios por otros medios. Aún así, tendrá que presentarse de nuevo en la oficina administrativa, aunque mejor preparada. Solo que esta vez no la dejaremos salir sola, aunque se oponga». Agradeció la preocupación, pero no dijo nada. En el fondo, sentía una amarga decepción por no haber podido mantener el anonimato durante el trámite habitual. Durante muchos años se había obstinado en evitar la publicidad y hoy
Todo casi se había convertido en un escándalo. Sin embargo, gracias al esfuerzo de sus compañeros, había logrado evitar graves consecuencias. Pronto, el grupo se dirigió a una pequeña casa cercana donde, al parecer, había una entrada prealquilada o un local alquilado. Había varios coches más en el patio y de vez en cuando aparecían desconocidos cerca, moviéndose con la calma de quienes hubieran pasado toda su vida en ese barrio. Aunque sus rostros parecían comunes, había una disposición interna para la acción, como profesionales cuando se les encomienda la tarea de brindar protección. Nadie alzó la voz ni discutió. Todos sabían cuál era su lugar. La mujer entró en la casa y se encontró en una pequeña habitación con una iluminación sencilla. No había lujos ni muebles ostentosos, pero parecía estar preparada para un centro de mando operativo. Una mesa, unas cuantas sillas, un simple mapa de la ciudad en la pared. Obviamente, quienes la protegían lo habían pensado todo con antelación. Habían calculado varios escenarios posibles. «Siéntense», invitó uno de los combatientes. «Necesitamos descansar y decidir qué hacer. Quizás tengamos que repasar los detalles de las normas locales para evitar nuevos malentendidos». Sin embargo, la mujer negó con la cabeza. «Solo quiero recomponerme y encontrar la mejor manera de entregar estos documentos a su destinatario». Todos la escuchaban con serena atención. Parecía que no iban a imponerle condiciones, pues ella desempeñaba un papel especial en sus vidas. Una vez fue su mentora y quizás incluso su salvadora. Ahora, tras una larga pausa, actuaban juntos de nuevo, como si le quitaran al destino el derecho de decidir por sí sola su destino. Mientras estaba sentada a la mesa, hojeando un expediente, un hombre con chaqueta de civil, pero porte militar, se acercó. Su mirada recorrió su rostro y rasgos familiares surgieron de su memoria. Este hombre había estado bajo su supervisión durante un curso intensivo de preparación para emergencias en montaña. Era más joven y apasionado entonces, pero ahora tenía una sensación de experiencia concentrada. «Siempre fuiste importante para nosotros», dijo en voz baja, «antes y ahora, porque nadie más que tú podría haberme sacado de aquella tienda en llamas aquella noche en que todo salió mal. No lo he olvidado». La mujer miraba fijamente los papeles, pero una leve sonrisa se dibujó en el rabillo del ojo. Al parecer, ella también recordaba bien ese incidente. Una vez, durante los ejercicios de entrenamiento, los elementos inundaron el campamento y uno de los cadetes quedó aislado del equipo. No tuvo miedo de correr a través del fuego para rescatarlo, y después de eso nació un fuerte apego a su mentor en el pequeño destacamento. «Lo pasado, pasado está», respondió ella con la misma calma. «Es bueno saber que estás vivo y bien, lo que significa que no fue en vano». Él sonrió con complicidad y se hizo a un lado para darle tiempo a concentrarse. En ese momento, 2 personas más se acercaron a la mesa. Una extendió la mano frente a ella, como diciéndole que lo abrazara. La mujer asintió e intercambiaron un breve saludo entre personas que rara vez se veían, pero que habían pasado por muchas cosas juntos. Nada de exclamaciones, solo respeto tranquilo pero sincero. «Nos gustaría ayudarle en todo», dijo uno de ellos, «y no solo con estos papeles. Queremos que no rehúya nuestras ofertas. No habrá ruido público si no acepta, pero tampoco hay necesidad de ocultarse». Le tocó la mano en señal de gratitud. Parecía que una parte de su alma aún sentía el peso de los recuerdos del pasado, cuando la consideraban no solo una mentora, sino una persona cercana a la gestión de operaciones a gran escala. Pero ahora vivía modestamente lejos de títulos ostentosos. Era importante para ella conservar la oportunidad de ser ella misma, sin sobrecargar su vida con títulos oficiales. «Gracias», dijo al fin. «Espero que podamos resolver este asunto de forma tranquila y justa». La gente reunida a su alrededor asintió en silencio. Lo que ella tenía que decir era importante para ellos. Una vez les había enseñado a no rendirse en circunstancias difíciles y ahora estaban listos para corresponder a la devoción que les había demostrado en sus momentos más oscuros. Pasó aproximadamente 1 hora antes de que resolvieran los detalles principales.
La gente se retiraba a pequeñas habitaciones o al patio para reflexionar sobre los asuntos urgentes. La mujer se quedó sola un rato en el pasillo medio vacío. Se recostó en un banco estrecho y cerró los ojos, recordando otra escena desagradable del día, cómo los guardias la detuvieron en el pasillo, mientras la multitud observaba con indiferencia. La imagen de un antiguo entrenamiento resurgió en su memoria, cuando ella, aún joven, intentó salvar a 2 cadetes perdidos en cuevas frías. Cuánto le preocupaba entonces no llegar a tiempo, pero lo hizo. Desde entonces, un vínculo especial ha reinado entre ella y sus protegidos, basado en una confianza inquebrantable. De repente, se oyeron pasos detrás de ella. Apareció uno de los que la habían rescatado del conflicto que se avecinaba hoy. Era el mismo hombre que había entrado primero en la sala donde la habían secuestrado. Se acercó y preguntó en voz baja: ¿qué les diremos a quienes presenciaron esto hoy? Al fin y al cabo, muchos estuvieron allí, en la reunión ceremonial, y nos vieron llevándote. Seguramente habrá comentarios. ¿Cómo podemos evitar hacer demasiado ruido? Ella abrió los ojos y sacudió lentamente la cabeza. A quienes no les importa, lo olvidarán rápidamente. A quienes sí les importa, tendrán que aceptar que no habrá respuestas. No voy a dar explicaciones públicas. Por suerte, en este país, cuando no hay peleas ruidosas, la gente prefiere cada vez más cerrar el tema. Creo que estarán satisfechos si todo se calma. El interlocutor estuvo de acuerdo. Entonces dejémoslo así. Sin embargo, según nuestra información, parte de la dirección podría estar insatisfecha, ya que el evento se interrumpió. Si intentan influir, estamos dispuestos a dialogar, pero estoy seguro de que nadie se enfrentará a un muro de defensa tan denso. La mujer se inclinó hacia adelante y, frunciendo el ceño, preguntó: «No quiero que presiones ni que crees escándalo. No hay necesidad de ser demasiado agresivo, si no, me veré de nuevo en el centro de la tormenta y yo...». Guardó silencio bajando la mirada. «Solo quiero hacer lo que pueda, ayudar a quienes lo necesitan y marcharme sin publicidad». El hombre asintió. «Lo entiendo. Nosotros, por nuestra parte, tampoco queremos un enfrentamiento. Simplemente cumplimos nuestra promesa. Si alguien alguna vez te pone una trampa o intenta vengarse, iremos». No lo digo por decirlo con palabras grandilocuentes. Se quedaron en silencio un momento, pensando en los suyos. Luego añadió: «Ahora discúlpeme, pero necesita descansar. Mañana será un día difícil. Quizás tenga que reunirse de nuevo con algunos funcionarios para obtener en secreto los registros necesarios. Si todo sale según lo previsto, podrá irse a casa en paz». Ella asintió, levantándose del banco. «Bueno, yo descansaré y tú decides a quién le conviene más hablar con esa gente y cómo presentar correctamente los documentos para que todo salga legalmente y sin retrasos». La noche transcurrió tranquilamente en el callejón. La gente se turnaba para que nadie apareciera de improviso. La mujer no se durmió de inmediato. Ante sus ojos se alzaba el rostro tenso del guardia, aferrado a su mano, y el silencio indiferente del pasillo. Temprano por la mañana le dieron una comida sencilla, y tras apenas haber comido algo, se subió a otro coche con 2 compañeros. La acompañarían hasta el funcionario autorizado para firmar los documentos necesarios. Se marcharon sin ser vistos para no volver a llamar la atención. En lugar de la entrada principal, eligieron una puerta lateral con un puesto de control. Esta vez la recibió en la entrada no un severo control, sino una persona informada, avisada con antelación de la llegada de invitados. Comprendió claramente que no se trataba de visitantes comunes. La mirada seria de los acompañantes no dejaba lugar a dudas de que era mejor brindar asistencia. Quizás alguien llamó para explicar qué problema debía resolverse sin demora. Caminaron por el pasillo y pronto los recibió un empleado bajito que saludó a la mujer con respeto. La invitó a pasar a la oficina, donde había una modesta recepción repleta de papeles y carpetas. Un hombre mayor con gafas estaba sentado al escritorio, absorto en la documentación. Al verla, arqueó las cejas.
No dudaba que el invitado que había causado tanto alboroto hubiera venido a verlo. «Pase, siéntese», dijo brevemente, señalando una silla con la cabeza. «Me avisaron con antelación que desea redactar unos documentos para su camarada». Le quitó la carpeta sin hacerle preguntas, extrajo las hojas necesarias, las examinó con atención y comenzó a firmarlas. Al parecer, las instrucciones para la inmediata satisfacción de su solicitud provenían de una autoridad superior. Se limitó a ajustarse las gafas y periódicamente secaba las hojas oficiales con su sello. Al final, la miró y dijo en voz baja: «Espero que todo salga bien. No quiero más incidentes. Mis superiores me han tendido una mano, pero no les gusta el ruido. Si todo está de acuerdo, los documentos entrarán en vigor de inmediato». La mujer asintió levemente y le dio las gracias. «Necesito devolvérselos a la persona que espera estos permisos. Le salvará la salud y posiblemente la vida». El funcionario se encogió de hombros vagamente, como diciendo: «Bueno, si tiene que ser así, que así sea». Se levantó para indicar el fin de la recepción. Todo el evento no duró más que unos minutos. Al salir de su oficina, la mujer sintió alivio y un resentimiento oculto al ver que asuntos tan básicos a menudo tenían que resolverse con la ayuda de canales especiales e insinuaciones sobre la posible intervención de personas serias. Pero parecía que no había otra opción. Tras enrollar los papeles, ella y sus compañeros salieron a la calle, desde el lado opuesto del edificio. El viento agitaba ligeramente los bordes de su chaqueta militar. La mujer aún conservaba ese porte especial que distingue a quienes han pasado por un riguroso entrenamiento. No todos sus compañeros podían presumir de tanta calma en tales circunstancias. «Bueno, parece que todo ha salido bien», dijo uno de los escoltas. «¿Volvemos con los demás?». Ella se congeló por un momento, respondiendo en un tono casi como un susurro: «Sí, necesito darles todo. Creo que ya puedo irme a casa. La tarea está cumplida». Se dirigieron hacia el coche, intentando no detenerse en las salidas para no llamar la atención. La mujer oyó a medias a alguien de su grupo por teléfono informando de la finalización exitosa del caso. Probablemente allí, en el callejón o en el local alquilado, ya estaban esperando noticias. Pronto regresaron al mismo edificio, donde habían pasado la noche. No había nadie en la puerta, solo un hombre de guardia los reconoció y los dejó entrar al patio. Había varios miembros más del escuadrón allí, listos para alzarse de nuevo y proteger a su mentor si era necesario. La mujer abrió la puerta y entró en la sala, donde un hombre con chaqueta ya estaba sentado a la mesa, aparentemente de su mismo círculo, actuando únicamente como coordinador. Le entregó una carpeta. «Aquí tienes. Ya está todo lo que hay que hacer. Por favor, envíalo por correo o mensajería a donde esté nuestro camarada. Te dejo esto en tus manos». Tomó la carpeta con cuidado y, asintiendo ligeramente, dijo: «Se hará, no lo dudes». Respiró aliviada. Luego miró a su alrededor. «Bueno, mi misión aquí ha terminado. Gracias a todos los que me ayudaron». Hubo un breve silencio en la sala. Todos sabían que se iba y nadie sabía cuándo la volverían a ver. Uno de los chicos a los que había enseñado se acercó en silencio. «Podríamos acompañarte hasta allí y asegurarnos de que llegues sin incidentes». Ella miró hacia abajo. «Gracias, pero prefiero irme solo. Espero que todo se calme y que nadie se atreva a fijarse en mí». Le entregaron las llaves de otro coche más familiar que el que había usado para llegar. Algunos la miraron con preocupación, pero comprendieron. Era inútil discutir. Ella siempre elegía su propio camino. Antes de irse, se acercó a las pequeñas ventanas que daban al patio. Allí, tras la reja de celosía, estaba un hombre al que ya conocía. La primera persona que había entrado en ese salón para protegerla. Quizás la esperaba para despedirse. «Escucha», dijo en voz baja, acercándose a él. «Quiero agradecerte de nuevo. No sé qué habría pasado si no hubiera sido por tu rápida reacción». Él respondió con la misma tranquilidad.
Una vez nos dimos la palabra. Fuiste nuestro mentor, aunque no te guste esa palabra. Nos enseñaste a sobrevivir en las condiciones más difíciles. Ahora nos toca estar ahí cuando la situación lo requiera. Y, por favor, no desaparezcas del todo. No queremos decir que vamos a interferir en tu vida, pero aparece de vez en cuando para que sepamos que estás bien. Suspiró. Era difícil volver a enfrentarse al pasado, que durante tanto tiempo había intentado ocultar entre las preocupaciones cotidianas, pero la conexión era innegable. Si es necesario, dijo al fin, daré la señal, y estoy segura de que lo sabrás, aunque no pretenda ser una heroína. Se estrecharon la mano brevemente. Entonces, la mujer se levantó ligeramente el cuello de la chaqueta. Por un instante señaló hacia el interior, donde estaba pulcramente fijado el mismo trozo de tela del que ya se había hablado, el símbolo casi invisible de su unidad. El hombre asintió como confirmando: «Entiendo». «Bueno, buena suerte», dijo dando un paso atrás, «y no olvides que tienes un grupo dispuesto a ser siempre tu escudo». Le dio las gracias con la mirada y se dirigió al coche aparcado en el rincón más alejado del patio. Sentada al volante, dejó caer los hombros con cansancio, como si por fin se permitiera relajarse un poco. Un final tan tranquilo para un día duro parecía un regalo inesperado del destino. Pero en el fondo lo sabía. Era solo una calma externa. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a los prejuicios y la indiferencia de la gente adinerada que vigilaba dudosas órdenes ceremoniales. Sin embargo, con semejante distanciamiento a sus espaldas, podía sentirse más segura. El coche arrancó del patio y antes de desaparecer en el callejón lejano, la mujer echó un vistazo rápido al retrovisor. Sus compañeros permanecieron allí sin hacer preguntas innecesarias ni pedir nada a cambio. Quizás así es como se ve una verdadera hermandad, un grupo de personas que se unen para protegerse sin exigir palabras ni justificaciones. Sonrió, pisando ligeramente el acelerador. Había niebla sobre la ladera desde la madrugada. Una mujer con traje protector estaba sentada junto a una fogata con 10 cadetes. Por aquel entonces era instructora. Dura pero justa. Su chaqueta gruesa, sus botas desgastadas y su mirada severa revelaban que sabía que la supervivencia requiere acción decisiva, no palabras bonitas. El programa de entrenamiento incluía una caminata por un terreno montañoso difícil, donde el clima cambia con frecuencia y la ayuda solo llega de los propios compañeros. Uno de los cadetes, con una radio en la mano, informó que se había detectado una fuga de gas o un incendio en las cercanías. Se levantó bruscamente. «Vamos allá. Necesitamos revisar y brindar asistencia si alguien está herido». Todos obedecieron porque sabían que ella nunca dudó cuando se trataba de salvarlos. Les tomó al menos una hora sortear los senderos resbaladizos y llegar a una plataforma donde encontraron uno de los campamentos parcialmente envuelto en llamas. Algunos ya se habían visto obligados a retirarse, incapaces de luchar. La situación parecía desesperada. «Traigan sus extintores y todo lo que puedan encontrar para apagar un incendio», ordenó a los cadetes, con la cara cubierta de sudor y hollín. «No le tengan miedo al fuego, no teman dejar a alguien en apuros. Consideren esto parte de nuestra misión de entrenamiento». Varias personas se apresuraron a cada tarea, otras se apartaron de la fila, tosiendo por el denso humo. A medida que las llamas se acercaban a la tienda donde se encontraba la joven especialista, la mayoría se rindió. Pero ella no. Casi sin pensarlo, se adentró en la densa cortina de humo y fuego para rescatar a quien gritaba pidiendo ayuda. Los demás solo vieron sombras parpadeantes a través del humo. Tras varios minutos difíciles, salió llevando del brazo al hombre quemado y de inmediato cayó de rodillas por asfixia. Algunos cadetes la rodearon, intentando ayudarla a reparar. Ella hizo un gesto con la mano, dejando claro que estaba bien y solo pidió agua. Desde fuera,
Era evidente que salvó al joven especialista literalmente en el último minuto. Fue ese día que algunos cadetes se dieron cuenta de que esta mujer no era una simple instructora, sino una auténtica luchadora dispuesta a arriesgar su vida por los demás. Tras un breve descanso, reanudaron la práctica y completaron la operación de rescate. Más tarde, todo el grupo elaboró el plan de evacuación y pudo evacuar a otras víctimas. Esa noche, junto al fuego, hablaron animadamente del incidente. Alguien sugirió que se le otorgara una condecoración especial, pero ella se negó rotundamente diciendo: «Todos tenemos que ser un solo equipo. No estoy por encima de ti, ni soy una heroína. Hago lo que cualquiera en mi lugar debería hacer». Sin embargo, los chicos hicieron a escondidas un parche en un trozo de tela y se lo dieron como recuerdo, llamándolo símbolo de unidad. Ella aceptó el regalo con una sonrisa reservada, diciendo que siempre lo llevaría consigo. Y así sucedió. Desde entonces, este trozo de tela no la ha abandonado ni un solo día. Pasaron varios meses más de entrenamiento en condiciones difíciles: montañas, tormentas, luego mesetas desérticas con temperaturas fluctuantes. Al grupo que ella lideraba le sucedieron todo tipo de imprevistos. Alguien se quedó sin agua, alguien se perdió por la noche, alguien rompió su equipo. Pero ella siempre se mantuvo cerca, lista para ayudar. Al mismo tiempo, intentaba enseñar a los cadetes a no depender solo de ella. Después de todo, en una situación real, todos deberían poder salvarse a sí mismos y a sus compañeros por sí solos. Y sin embargo, parecía que su presencia les infundía una confianza especial. Era tranquila, extremadamente serena y no malgastaba palabras en amenazas ni bromas vacías. Cuando surgían dificultades, demostraba firmeza sin el más mínimo pánico. Una noche ventosa, durante el entrenamiento, tuvo que guiar a todo el grupo para salir de un barranco medio inundado tras un aguacero repentino. Algunos cadetes estaban exhaustos y otros heridos. La mujer armó de valor, organizó el rescate, dio la orden de ir a un punto de encuentro y, arriesgándose, regresó al agua para comprobar si quedaba alguien en el fondo del barranco. Cargó a un cadete inconsciente sobre sus hombros y lo cargó con una pesada carga a través del arroyo hirviente. Estas cosas no se olvidan. Quienes la vieron en acción comprendieron que esta instructora de aspecto modesto no se detendría ante nada para salvar a su camarada. En los días siguientes sintieron cada vez más un respeto genuino por ella, mezclado con gratitud. Y al finalizar la capacitación, todo concluyó con la entrega de certificados y una breve ceremonia de formación. Allí se despidió de ellos sin prometer volver a verlos. Solo dijo: «Si alguna vez te encuentras en una situación desesperada, recuerda todo lo que aprendiste aquí y no se olviden el uno del otro». Parecía una despedida, pero en realidad resultó ser una profecía. Nadie sabía que con el tiempo ella también decidiría ocultarse en las sombras, dejar de servir e integrarse en la vida civil. Pero los chicos que adquirieron sus habilidades de combate se convirtieron en un grupo de guardianes invisibles que un día se manifestaron por ella. Fue esta conexión la que simbolizó el trozo de tela recibido de manos de los agradecidos o cadetes. Hasta el final, nadie supo por qué decidió irse. Dijeron que estaba cansada del peligro constante o que no quería incorporarse a la alta administración pública. Algunos creían que tenía desacuerdos con la dirección, pero ella misma no abordó este tema en detalle. Se marchó en silencio, dejando una breve nota a uno de sus compañeros o superiores: «Gracias, necesito mi espacio». Rememorando el fuego, el agua, el entrenamiento y el rescate, la mujer de la chaqueta militar estaba de nuevo al volante de su coche, ahora lejos del edificio donde intentaron detenerla. Por la ventana, nota, sustituimos esta palabra por ventana. Para evitar anglicismos, se veían interminables calles de la ciudad, pero ella no pensaba en ellas, sino en algo más. Existe un lugar donde se trate a una persona con la conciencia tranquila, sin juzgarla por su apariencia.
Aparcó lejos de la concurrida intersección, apagó el motor y pensó. Su corazón se llenó de gratitud al recordar a sus compañeros de armas. Los 6 que entraron primero en la sala y los demás que los apoyaron, todos habían aprendido de ella en su momento y ahora sabían cómo actuar en conjunto y sin crueldad innecesaria. Simplemente habían demostrado la fuerza suficiente para asegurar que nadie se atreviera a continuar la injusticia. Recordó aquel momento en el salón ceremonial, cuando la multitud se abrió y aún sentía las manos de los guardias sobre ella. Nadie le preguntó su nombre, nadie pensó que pudiera tener méritos ni un pasado digno de respeto. Sin embargo, no necesitaba aplausos vanos, pero la sensación de injusticia persistía en lo más profundo de su conciencia. Quizás la sociedad se ha acostumbrado a juzgar por las apariencias, pensó. Y hace tiempo que dejé de encajar en estos marcos formales. Tras pasar un rato sentada en el coche, decidió que era hora de seguir adelante. Mañana, o quizá al día siguiente, estaría en otro lugar, donde continuaría con su trabajo silencioso. Había enseñado a mucha gente a evitar problemas y a salvar a quienes se encontraban en una zona peligrosa. Y ahora seguía viviendo de forma que no llamara la atención. Solo podía esperar que tales incidentes no se repitieran. Mientras tanto, dentro de esa institución oficial, la conmoción ya se había calmado. Las conversaciones sobre el incidente se habían calmado. Los guardias solo susurraban entre ellos. Parece que una mujer extraña. Resultó no ser tan simple. Pero como la jefa había dado el visto bueno y sus clientes contaban con recursos considerables, decidieron no agravar el conflicto para no dañar la reputación del departamento. La multitud reunida en la celebración se dispersó para ocuparse de sus asuntos. Algunos fingieron no haber notado nada, mientras que otros mencionaron después al encontrarse. ¿Recuerdan ese incidente? Pero cada vez más recordaban el episodio con una duda silenciosa. Quizás ¿realmente tenía derecho a estar allí? Poco después, tras unas semanas, ocurrió otro suceso más significativo que distrajo la atención. Y poco a poco, la gente dejó de hablar de la mujer de la chaqueta militar. Solo unos pocos organizadores de aquella recepción recordaban la insólita escena. Los chicos, que se presentaron sin hacer preguntas, se comportaron como si cumplieran una misión mucho más importante que la de vigilar el edificio. Uno de los trabajadores que barría el salón después del evento encontró un pequeño trozo de tela en el suelo, aparentemente de una chaqueta o algo similar. Lo recogió, lo miró, pero no le dio importancia, lo tiró a la basura. No es difícil imaginar su simbolismo, un trozo de tela al azar cuya esencia permaneció desconocida para quienes lo vieron. Sin embargo, nadie perdió el auténtico parche con el emblema. Estaba con su dueña, bien escondido en el interior del collar, como recordatorio de que en un momento difícil no estaba sola, que en algún lugar había un grupo de personas que cumplirían sus juramentos, y este conocimiento le dio fuerza. Pasó un poco más de tiempo y de repente se publicó un breve artículo sobre un incidente dentro de la institución en una publicación impresa, formato antiguo, sin mencionar las tecnologías modernas. Decía con tono moderado que en una recepción reciente una visitante recibió una atención excesiva por parte de seguridad. Aunque luego se supo que tenía ciertos méritos ante la gente, había ayudado a muchos y estaba acompañada por camaradas que no querían pretensiones públicas. El artículo no contenía grandes palabras, pero los lectores atentos captaron la esencia. Se había cometido una injusticia con alguien que no la merecía. El artículo incluso incluía una breve descripción. Una mujer negra, vestida discretamente, pero con un porte que sugería una persona disciplinada y dedicada. Todo sonaba sobrio, sin detalles escandalosos, pero con un indicio de la existencia de algún grupo de élite cuyos miembros aparecieron en cuestión de minutos. Este artículo no fue leído por mucha gente, pero quienes lo hicieron pudieron contar fácilmente su contenido a sus amigos. Y parece que en los pasillos de algunas oficinas oficiales se habló.
Esperamos que no lo debata ampliamente, no queremos compromisos. Sin embargo, no hubo una discusión extensa. La mujer no exigió rehabilitación ni reconocimiento público. Y sin embargo, una amiga del agente para quien se estaban preparando los documentos dijo que había logrado la decisión necesaria y que finalmente le habían dado el tratamiento necesario. El médico que llevaba el caso incluso expresó su gratitud a la amiga de nuestra paciente, quien había demostrado ser extremadamente persistente con los trámites burocráticos. Así, era como se referían oficialmente a ella y no había palabras triviales en su agradecimiento. Sin embargo, un mes después, la institución preparaba un pequeño evento en memoria de las personas que habían participado en las operaciones de rescate. Algunos de los participantes recordaron que sería justo invitar a esa misma mujer. Después de todo, según los rumores, ya se había distinguido en situaciones similares, pero nadie conocía su dirección exacta ni su número de teléfono. Y, lo más importante, nadie sabía si querría asistir. El jefe de seguridad, el mismo que había decidido retirarse, escuchó estas conversaciones y pensó: ¿y si viene? ¿Cómo la recibiremos esta vez? Una sombra de vergüenza lo invadió. Comprendió que la vez anterior todo pintaba mal. Quizás estaría encantado de disculparse en persona, pero dudaba que ese día llegara. Al final, en el nuevo evento, uno de los discursos mencionó a personas que contribuyeron a la formación de rescatistas y soldados, quienes les enseñaron a ser resilientes y valientes permaneciendo en la sombra. Pero nadie mencionó nombres específicos, ni fotos, ni invitación oficial, como si quisieran atribuirle algún gesto simbólico de reconocimiento, pero no supieran cómo acercarse a ella. Ella, por su parte, no tenía intención de presentarse. Las reuniones públicas no le atraían. Ese día estaba lejos de los lujosos salones, en un pequeño refugio para quienes habían sufrido en la reciente catástrofe y necesitaban ayuda. Allí repartía consejos básicos de seguridad y organizaba pequeños cursos de supervivencia, enseñando a los civiles las normas de seguridad de la forma más sencilla. Para ella, este trabajo tenía más sentido que estar rodeada de gente que se había dado cuenta, un poco tarde, de que su lugar no estaba junto a la puerta de salida. Sin embargo, dentro de los muros de la institución, donde se celebró la segunda recepción, se había dejado una silla vacía con un cartel: para quienes no exigen honor, sino que cambian nuestras vidas para mejor. Nadie había ocupado ese asiento en toda la noche, y parecía decir en silencio: dejamos espacio para quien merece respeto, aunque no lo quiera. Con el tiempo, una revista especializada, también en formato tradicional, publicó una colección completa de artículos sobre héroes altruistas que no publicitan sus logros. Uno de los artículos mencionaba de pasada: existe un grupo de luchadores, una especie de destacamento no publicitado cuyos miembros deben su entrenamiento a cierto mentor. Lo llaman sin pretensiones, pero reconocen plenamente su papel de apoyo. El artículo tuvo poca repercusión en círculos más amplios, pero llegó a algunas personas importantes, incluyendo a algunos veteranos que recordaban con cariño haber oído hablar de una mujer que, con la misma valentía, se lanzó al fuego y al agua. Alguien recordó que ella fue la instructora que logró entrenar a todo un grupo de futuros especialistas en operaciones complejas. Poco a poco comenzaron a aparecer otros testimonios que mencionaban que la misteriosa mujer seguía ayudando a personas en diversos ámbitos, salvándolas de las consecuencias de desastres naturales o enseñándoles los fundamentos de la supervivencia. Trabajaba de forma extraoficial, voluntaria, sin aceptar grandes subvenciones ni pertenecer a las estructuras departamentales. Parece que su vida fluía a su propio ritmo, pero al mismo tiempo el respeto por ella creció entre quienes la conocieron personalmente. Finalmente, un funcionario del gobierno decidió invitarla a una ceremonia especial dedicada a la memoria de los rescatistas fallecidos. Era un funcionario con la experiencia suficiente para comprender que a veces los verdaderos héroes permanecen tras los muros de la indumentaria oficial.
envió una solicitud de búsqueda a través de varias organizaciones de veteranos. Buscamos a un mentor respetado cuyo nombre esté asociado con un escuadrón de rescate. Si alguien tiene información de contacto, por favor, háganoslo saber. Sin embargo, no respondió a estas peticiones. Probablemente no las conocía, pues vivía modestamente y rara vez indicaba su ubicación. Los lugareños de las afueras donde vivía no le daban importancia a sus habilidades especiales. Solo veían en ella a una persona bondadosa que acudía a ayudar sin rechistar. Pero un día ocurrió una tragedia. Un puente se derrumbó en las afueras de una gran ciudad y varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Entre los primeros rescatistas que llegaron al lugar se encontraba uno de los excadetes entrenados por ella, y en un momento de pánico general, cuando la gente no sabía qué hacer, recordó las técnicas que ella les había enseñado. Cómo trabajar con cuidado con los fragmentos de una estructura de hierro, cómo rescatar a los vivos sin derrumbar los restos de la estructura. Esto ayudó a salvar a varias personas, y una de ellas resultó ser un influyente ingeniero del departamento de carreteras. Al recuperarse del susto, quiso agradecer al rescatador. Este modesto dijo: solo estaba practicando las habilidades que nos enseñó nuestra mentora. Su mérito es mucho mayor que el mío. El ingeniero preguntó: ¿quién es? ¿Cómo puedo contactarla para expresarle mi gratitud? Pero la respuesta fue simple: no sé dónde está ahora. Siempre aparece donde se la necesita y desaparece. Mantenemos el contacto, pero no bajo su supervisión. Esta historia pasó de un funcionario a otro. Con el tiempo, incluso a las altas esferas, se empezó a decir que parecía haber una persona cuya contribución a salvar vidas era enorme, pero que era completamente desconocida para el público en general. Así, en un momento dado, mientras se preparaba una ceremonia especial para premiar a los ciudadanos que habían demostrado valentía, algunos funcionarios decidieron buscar a esta mentora y reconocer oficialmente sus méritos. Esto significó que los veteranos que aún recordaban los hechos iniciaron una búsqueda exhaustiva. Algunos recordaron un incidente ocurrido en el edificio, cuando los guardias expulsaron a una mujer con una chaqueta militar. Surgieron varios detalles, pero no es otra que esa misma heroína modesta a quien debemos el entrenamiento de nuestros equipos de rescate. Pero todo esto era superficial, sin verificar. La gente no sabía cómo confirmarlo. Había un error. Cuando los rumores empezaron a llegar a los combatientes de su antigua unidad, se apresuraron a asegurarse de que los oficiales entendieran bien a quién buscaban. Varias personas de su círculo más cercano se reunieron en secreto. Si realmente se trataba de un deseo de inmortalizar públicamente sus méritos, ¿deberían recibir ayuda? Después de todo, la propia mujer había dicho repetidamente que no quería ser glorificada. Quizás debería aceptar el premio, dijo uno de los hombres. Le demostraría a la sociedad que no se debe juzgar a las personas por su apariencia ni por sus listas de invitados. Pero por otro lado, señaló otro, hasta ahora ha evitado cualquier publicidad. Quizás perturbaría su paz y ella valora su soledad y su libertad. Al final, decidieron que solo procederían si ella daba su consentimiento. Advirtieron cuidadosamente a toda la asociación para que nadie revelara accidentalmente su dirección actual hasta que ella hubiera tomado la decisión. Mientras tanto, los organizadores de la ceremonia la buscaban cada vez más por todos lados. Escribieron solicitudes y enviaron a la gente a lugares donde, según rumores, habían visto a una mujer enseñando técnicas de supervivencia a la población. Durante un tiempo, estas búsquedas no dieron resultados. Pero poco a poco el círculo se fue reduciendo. Resultó que en un albergue, en otra aldea y en un tercer campamento para migrantes recordaban a una mujer alta con chaqueta militar, enseñando primeros auxilios y a desenvolverse en situaciones extremas. Sin embargo, todos afirmaban que había seguido adelante.
Cuando la información llegó a la propia mujer, se alarmó. No quería un escándalo. Sin embargo, sus antiguos alumnos le pidieron amablemente que los escuchara. Dijeron que ya no se trataba de un intento de obligarla a actuar en público, sino de un genuino deseo de rendir homenaje al hombre que había ayudado a crear toda una generación de rescatistas entrenados. No hace falta fama, dijeron, pero sería justo que al menos aparecieras ante quienes quieran agradecerte. Así nadie se atreverá a tratarte como una violadora. Al principio le restó importancia, pero luego, al recordar aquella noche en el pasillo, cuando los guardias la agarraron con tanta facilidad, se dio cuenta de que si alguien hubiera sabido con quién estaban saliendo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Quizás esta era una señal para corregir el malentendido, para que en el futuro la gente fuera menos propensa a sufrir tales cosas. Con el consentimiento de la mujer, se decidió que asistiría a la ceremonia, pero sin grandes ceremonias. Sus excombatientes habían discutido los detalles con los oficiales. Nadie anunciaría su participación en voz alta hasta que ella misma lo considerara necesario. Sin embargo, los oficiales pidieron cortésmente que se le permitiera pasar sin demora, pues querían hacer una confesión pública. Llegó el día de la reunión ceremonial. El lugar elegido era ceremonial, pero no tan grande como la ocasión anterior. Había personas estrechamente vinculadas a las operaciones de búsqueda y rescate. No había curiosos que pasaran por allí, ni gente innecesaria, solo veteranos, funcionarios y algunos invitados. Llegó en silencio, avisando con antelación que llegaría con un grupo de los suyos. Había un guardia de guardia en la entrada, pero ya había una lista de nombres y la dejaron pasar sin preguntas innecesarias. Los guardias apenas la miraron y más por cortesía se hicieron a un lado. Y en ese momento uno de ellos incluso murmuró algo. «Bienvenidos, pasen». Esto ya parecía un cambio de tono en comparación con el episodio anterior. Se sentó a un lado, sin subir al escenario. Sus acompañantes también se dispersaron por la sala. Los rostros de quienes ya la conocían mostraban una ligera emoción y respeto, pero la mayoría desconocía quién estaba sentado en las sombras. La ceremonia comenzó con discursos sobre personas que dedicaron sus vidas a proteger a los demás. Se mencionaron los nombres de rescatistas famosos y se contaron historias de sus hazañas heroicas. Su nombre, por supuesto, no se mencionó en voz alta. Entonces, uno de los oradores dijo: «Rendimos homenaje a todos aquellos que nos enseñaron a sobrevivir en las condiciones más difíciles. Su labor no siempre se reconoce oficialmente, pero su contribución es invaluable». Ante estas palabras, algunos de sus antiguos alumnos la miraron, pero ella permaneció inmóvil, como si no se sintiera involucrada en esto. Pero en un momento crucial, cuando llegó el momento de repartir varias colecciones de cartas de agradecimiento, varios de los que habían formado parte de esta invisible hermandad de combate se pusieron de pie. Uno de ellos se acercó al micrófono. «Les pido disculpas», dijo, «pero queremos rendir homenaje a quien nos enseñó todas estas habilidades. Sin sus lecciones, no seríamos quienes podemos salvar vidas en momentos críticos». La multitud se calmó un poco. La gente empezó a mirarse con preocupación. Un par de funcionarios se pusieron de pie, como si presintieran que algo especial estaba a punto de suceder. «Hay una persona en esta sala a la que no le gusta que la llamen heroína», continuó la oradora, «pero es importante que todos ustedes lo sepan. Ella es nuestra mentora, nuestra guía y nuestro ejemplo de altruismo. Llevamos mucho tiempo buscando la manera de expresar nuestra gratitud y hoy, gracias a la comprensión de los organizadores, tenemos esta oportunidad». Un murmullo recorrió las filas. La gente empezó a preguntar en voz baja: «¿Quién es? ¿De quién estamos hablando?». Una tensa expectación reinaba en el escenario. Y entonces dos de los oradores se giraron hacia el lado donde estaba sentada una mujer negra con chaqueta militar. Entrecerró los ojos ligeramente, parecía tranquila, pero por dentro debió de sentir una oleada de emoción. Al fin y al cabo, había evitado esos momentos toda su vida. Ella es quien nos enseñó la resistencia y el coraje, dijo otro orador. Está aquí, en silencio,
como siempre, pero le pedimos que se ponga de pie para poder presentarle sus respetos. La mujer no se movió de inmediato al oír la llamada. Se sentó como si estuviera considerando si irse o no. Durante unos segundos reinó el silencio en la sala. La gente miraba hacia donde ella estaba, sin entender de quién hablaban. Pero pronto se levantó pensativa. Los rostros que la miraban parecían penetrarla con su absorta atención. Un pequeño grupo de sus antiguos combatientes comenzó a acercarse a ella a paso lento, rodeando las filas de sillas. Ninguno gritó, simplemente se acercaron y se pararon junto a ella, como para enfatizar: siempre estamos aquí, a tu lado. La gente vio en sus ojos una apreciación que no requería idealización patética. Entonces alguien dijo en voz baja: «Por favor, suban al escenario». Pero la mujer negó con la cabeza con cierta ansiedad en señal de rechazo. Entonces, varias personas que oficiaban la ceremonia bajaron del escenario hacia ella, formando un semicírculo. Resultó que todos estaban reunidos en un mismo nivel de cara al público. «Ella es nuestra maestra», explicó el primer orador. «Aunque nunca se ha presentado así públicamente, la llamamos líder porque nos ha guiado a través de pruebas difíciles. Sin ella, no podríamos salvar a quienes se encuentran en apuros. Les pedimos que la honren con un momento de respeto, sin aplausos ni medallas, solo la comprensión de que estas personas existen». El silencio en la sala se hizo casi tangible. La gente miraba a la mujer, cuyo rostro permanecía severo, pero un destello apenas perceptible de emoción brilló en sus ojos. Uno de los funcionarios se levantó de su asiento, ya sea por vergüenza o por respeto. Otros lo siguieron, sin hacer ruido. No se trataba de un honor disfrazado, sino de un gesto sincero. Se dieron cuenta de que ante ellos se encontraba una persona digna de una reverencia. Alguien dijo en voz baja: «Nos equivocamos al pensar que esas personas podían ser contenidas por las brutales órdenes de los guardias». Ella demostró que la verdadera fuerza reside en la paz interior y en saber para qué vives. Quizás fue alguien que había tenido alguna influencia en la institución donde tuvo un conflicto. La mujer miró a su alrededor y vio que casi todos en la sala se habían puesto de pie y alguien había inclinado la cabeza. 3 de sus combatientes le hicieron una señal, como si le preguntaran si quería decir algo. Ella negó con la cabeza. No necesitaba palabras de agradecimiento y no estaba acostumbrada a los discursos largos. Al comprender su gesto, nadie insistió, pero uno de los funcionarios, viendo que no iba a decir nada, comenzó la parte oficial. «Permítanos expresarle nuestra gratitud», dijo. «No pretendemos quebrantar su modestia, pero deseamos que todos los presentes sepan su nombre. Si lo desea, se lo diremos». Ella lo miró sin hostilidad, pero afirmó con firmeza: «No hace falta. Que siga así. Hagamos mejor lo que todos buscamos: apoyar a quienes necesitan protección y dar a los jóvenes la oportunidad de estudiar». El funcionario se sintió avergonzado, pero asintió. Sacó del sobre un documento cuidadosamente doblado. Este es un documento, un gesto simbólico que no requiere su firma pública, pero permítanos expresarle nuestro agradecimiento por su contribución. Al mismo tiempo, nos comprometemos a proporcionar más recursos para los programas de capacitación en rescate, siguiendo sus métodos. Esto ayudará a muchas personas. Estas palabras la conmovieron más que cualquier honor. Después de todo, para eso había comenzado su vida como instructora. Extendiendo lentamente las manos, aceptó el certificado, pero no lo desplegó para el público. Apretando el paquete contra sí, la mujer permaneció en silencio, pero una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. Entonces, quienes la conocían personalmente se alinearon a su alrededor como si formaran un pequeño círculo. Nadie hizo el saludo militar, pero sus posturas y expresiones serenas denotaban un profundo respeto. Varias personas del público levantaron sus cámaras y tomaron algunas fotos, pero nadie gritó. La fuerza principal del momento fue el silencio, que hablaba más fuerte que cualquier anuncio. Así terminó la parte oficial.
El público, dispersándose lentamente, miraba de vez en cuando a la mujer y a su grupo. Algunos comenzaron a comprender que quizá fue ella quien enseñó a estos luchadores a no desperdiciar palabras, sino a preferir las acciones. Así terminó el día en el que se había producido un pequeño milagro. El reconocimiento personal de una verdadera contribución a la vida de un mundo donde el verdadero coraje suele permanecer en la sombra. Inmediatamente después de que la multitud comenzara a dispersarse, apretó la carta doblada contra su pecho. Los soldados se ofrecieron a llevarla a casa, pero ella, como siempre, intentó evitar la escolta. Sin embargo, 5 decidieron acompañarla al menos hasta la salida del territorio. Esta vez, los guardias les abrieron las puertas cortésmente, sin ningún control brusco. Veo que todo cambia cuando la gente se da cuenta de quién tiene delante, dijo en voz baja una de sus compañeras. Por fin ha triunfado la justicia. Ella se encogió de hombros. La justicia no debería ser para mí, sino para quienes realmente necesitan protección. Solo soy un instructor, un guía, por así decirlo. Desafortunadamente, muchos son destrozados por el destino ante la crueldad de las miradas ajenas. Espero que cambiemos esto. Caminando por el pasillo, vieron al jefe de seguridad de pie a un lado. Obviamente, con ganas de acercarse, pero dudando. Al notar su vacilación, la mujer dio el primer paso hacia ellos. Él hizo una reverencia torpe. «Perdóname por el malentendido anterior», dijo con dificultad. «No sabía quién eras y... créeme, no quise hacerte daño». Ella respondió con calma. «Cumpliste con tu deber. La cuestión es que a veces juzgamos demasiado rápido por las apariencias, pero no te lo reprocho. Espero que en el futuro seas más atento con quienes acuden a ti sin grandes nombres». Dicho esto, asintió levemente y siguió adelante. El hombre que se quedó atrás se quedó un buen rato pensando en cómo había resultado todo y aparentemente se sintió aliviado de que todo hubiera terminado sin escándalo. Finalmente salió a un amplio vestíbulo donde colgaban retratos de famosos rescatadores y figuras militares. Uno de sus combatientes, siguiendo la mirada de la mujer, comentó: «Quizás algún día tu retrato aparezca aquí. Al fin y al cabo, tu contribución no es menor que la de muchas de estas personas». Ella entrecerró los ojos ligeramente, sonriendo con su habitual actitud reservada. «Sería mejor si hubiera más acciones reales que retratos. Para mí, es más importante que la gente aprenda a salvarse y a rescatar, y no que admire fotografías en la pared». Al año siguiente de esta ceremonia, se celebró una nueva gala en el edificio donde intentaron sacar a la mujer por la fuerza, premiando a rescatistas y voluntarios. Nadie esperaba que la misteriosa mentora apareciera allí, pues no había sido invitada oficialmente de nuevo, pero los organizadores, recordando las lecciones anteriores, prepararon una silla especial en las primeras filas, con un pequeño cartel reservado para la mentora invisible. Era un símbolo triste y esperanzador a la vez, una señal de que no todos los héroes son vistos por la multitud y de que a veces es necesario dejar espacio para quienes actúan en silencio. La silla permaneció vacía toda la noche, pero de vez en cuando alguno de los invitados de honor la miraba y sonreía al darse cuenta de en honor a quién se había dejado ese asiento vacío. Tras bambalinas susurraban: «Vendrá después de todo», pero no apareció. Le bastaba con que la actitud hacia los huéspedes desconocidos, que podían tener méritos a pesar de su apariencia poco prestigiosa, hubiera cambiado. Desde entonces, el personal de seguridad de esa institución recibió la advertencia: «Tengan cuidado, no saquen conclusiones precipitadas, viene gente diferente». En un rincón olvidado del almacén, sobre un estante, había un periódico descolorido con estas líneas. 2 guardias la agarraron por los brazos, ante los ojos de todos, quienes no entendían quién era realmente. Pero un minuto después, su escuadrón, sin más preguntas, cambió para siempre la atmósfera de la habitación.
Esta nota colgaba allí como un silencioso recordatorio de que los juicios a veces pueden ser engañosos, y el principal resultado fue que la verdad misma se abre paso incluso cuando intentan ignorarla. La historia parecía terminar ahí, pero para ella misma no terminó, sino que continuó cada día, donde tuvo que superar nuevas pruebas y enseñar a la gente la salvación. Y esta era la fuerza de su vida. No buscar reconocimiento, sino simplemente hacer lo que debía hacerse, y en el momento oportuno, si era necesario, siempre la respaldaba un escuadrón de lucha leal, listo para actuar sin hacer preguntas. La historia ha demostrado que la verdadera fuerza no reside en las palabras fuertes, sino en la voluntad de defenderse cuando el silencio habla más fuerte que cualquier consigna. La mujer negra, que una vez fue escoltada bruscamente fuera del salón ceremonial, permaneció tranquila y pasó desapercibida, aunque su contribución superó con creces muchos adornos oficiales. ¿Cambia algo en esos muros donde reina la parcialidad? Cambia si hay personas dispuestas a denunciar la injusticia. Esta respuesta se manifestó en las miradas, los gestos y las acciones de sus leales camaradas. La última línea de esta historia no trata de venganza, sino de la importancia de la perseverancia silenciosa en asuntos donde la vida humana es el mayor valor. Donde hay apoyo mutuo y devoción, las promesas y los aplausos son superfluos. Así es como la verdad se hace visible.